Iniciamos el tema tercero de semiótica. Este tema, titulado Texto, Discurso, Narrativa, nos va a llevar a otro territorio, a otro ámbito dentro del estudio tradicional de la semiótica. La semiótica, como recordarán, comenzó por el estudio del signo, que constituía la unidad básica, el objeto de estudio básico de la semiótica inicial. Y por cierto que en la obra de Ferdinand de Saussure este signo se interpretaba en términos de signo lingüístico, eminentemente signo oral. Y luego fue expandido al concepto de un signo un poco más amplio en el orden lingüístico igualmente. Posteriormente la semiótica de Charles Peirce y Charles Morris amplían la concepción a un signo en general, cualquier tipo de signo. Y de hecho se ampliaba la idea de la semiótica como ciencia de los signos. Pero ya estaba implícito aquí el fenómeno que realmente comenzaba a interesar en el ámbito de la semiótica. No se trataba del signo, ni de un tipo ni de otros. Se trataba del proceso de manipulación, de difusión, de transformación de los signos. O sea, exactamente eso que conocemos como semiosis. Y de esa manera, cada vez más, sobre todo a partir de la década del 80, 90, comenzó a expandirse la concepción de la semiótica a otro territorio, a otro ámbito, que es precisamente el que nos va a interesar, el ámbito del texto, en el que podemos estudiar más detalladamente, mucho más profundamente, el proceso semiótico en sí mismo. En el texto, como veremos, operan los signos. Y entonces eso es precisamente lo que significa este tránsito desde el objeto signo en general, ahora al plano del texto, que será el que abordaremos en este tema. Pero antes de comenzar a abordar propiamente las ideas de este tema, es conveniente subrayar, precisar qué significan tres importantes conceptos en este tema: sentido, significación, significancia. El sentido es una dirección. Decir que un objeto tiene una situación determinada, un sentido es en efecto decir que tiende hacia algo, hacia alguna cosa, hacia algún sitio. Es lo que primero otorgamos a cada una de las cosas que nos rodean. Otorgarle un sentido, darle un sentido. Tiende a algo, señala una dirección determinada. Y ese es el concepto inicial, básico, en este territorio del sentido. El sentido designa un efecto de dirección y de tensión, más o menos reconocible, cognoscible, que puede ser producido por un objeto, por una práctica o una situación cualquiera. La significación, que es el segundo concepto que nos interesa, es el producto organizado por el análisis, el contenido del sentido vinculado a una expresión. Pasamos entonces, para poder entender significación, a estos dos célebres planos del signo que ya habíamos visto en temas anteriores. Se recordará que, así como Saussure había identificado significante y significado, posteriormente en la semiótica ulterior se precisan dos planos en el signo: el plano expresivo, el plano formal, el plano de la expresión propiamente dicho, y el plano del contenido. Uno nos dice la estructura formal y otro nos habla del mensaje, de la idea, del contenido propiamente del signo como tal. Ahora estamos hablando del proceso como tal y por eso hablamos de significación. Y en este caso establecemos el vínculo, la relación entre el plano de lo expresivo y el plano del contenido. Una vez que esta comprensión ha sido aislada y se ha verificado que ese contenido está asociado inevitablemente a esa expresión, entonces decimos que tenemos una significación determinada. La significación es un poco
el vínculo, la relación, el diálogo entre el aspecto del mensaje y el aspecto de la expresión o forma del mensaje como tal. El tercer concepto que nos interesa es el de significancia y designa la globalidad de los efectos de sentido en un conjunto estructurado. Efectos que no pueden ser reducidos a las unidades que componen el conjunto. Por eso hablamos mejor de un espacio, de un determinado conjunto. Es muy frecuente escuchar el espacio de la significancia, allí donde los diferentes sentidos, los efectos de sentido, tienen o adquieren una verdadera significación porque actúan dentro de ese marco, de ese conjunto de fenómenos que se van produciendo allí. Puedo decir, por ejemplo, que un determinado concepto, una determinada idea entra en el campo de significancia, ahí en ese espacio donde está vinculado y relacionado con todo el conjunto estructurado de otros signos, de otros significados correspondientes. El espacio o el territorio de la significancia como tal. Y entonces, a partir de esta pequeña introducción, iniciamos nuestro recorrido por los conceptos de este tema en cuestión. El concepto de texto. ¿Qué es un texto? Generalmente cuando utilizamos esta palabra en el lenguaje común nos referimos a un libro, a un objeto que podamos leer como tal. Y sin embargo, en efecto, es una unidad lingüística, comunicativa. Y así lo define la semiótica contemporánea, una unidad lingüística comunicativa fundamental, que tiene un carácter muy interesante, un carácter social, porque es producto de la actividad humana y opera y funciona en el marco de la actividad humana. Si entendemos que es una unidad lingüística comunicativa fundamental y sabemos que el lenguaje no solamente es el lenguaje verbal, oral y escrito, pues no tenemos que alejarnos de la idea del texto como un libro, como una obra propiamente literaria, como tal, o científica, escrita, sino que puede ser texto cualquier cosa que nos transmita lingüísticamente un mensaje. Puede ser un texto, un determinado espacio que estemos analizando. Puede ser un texto, una determinada obra artística, una imagen visual determinada. Puede ser un texto, la audición que tengamos de una determinada sinfonía, una obra de música popular, etcétera, etcétera. Puede ser un texto, una ciudad, un ámbito citadino o rural. Puede ser un texto, una persona en específico. Por tanto, cada una de estas cosas nos transmiten un mensaje determinado y son producto de la actividad humana y siempre tienen un carácter social. Unidad lingüística comunicativa fundamental. El concepto de texto se expande y ya no se relaciona solo con un libro, con una obra literaria, con una obra científica, sino también puede dirigirse a la hora de decir texto, refiriéndonos, por ejemplo, a una obra artística, cualquiera que ella sea. Y en ese sentido estamos diciendo que nos transmite un mensaje determinado. Y pudiera pensarse, bueno, por una persona es un texto también. Sí, la leo, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que me transmite un mensaje y constituye una unidad lingüística. Cada ser humano que está alrededor nuestro transmite determinados estados de ánimo, sentimientos, capacidad de razonamiento, etcétera, etcétera. Tiene un proyecto en su vida, tiene una manera de ser, tiene una manera de comportarse. Y yo puedo leer esto y considerar que esa persona humana es un texto. Perfectamente puedo decir, yo voy a leer este texto, este vasito con agua. ¿Qué significa allí? ¿Qué me está diciendo? Bueno, un líquido que me sirve, a pesar de que a algunos les molesta la presencia de este vasito, que es algo que me ayuda, ¿no?, a poder mantener un mensaje adecuado, una voz determinada, etcétera, etcétera. Cada uno de los objetos que me rodean pueden ser analizados y estudiados en calidad de texto. Por lo tanto, el texto es un libro, puede ser un libro, pero puede ser esa célebre paloma que ha sido identificada de acuerdo con una tradición y culturalmente legitimada como un mensaje de paz. Y en ese sentido, estamos viendo los dos elementos correspondientes, el plano expresivo, el plano comunicativo, de mensaje, dentro de este texto como tal. Y es una imagen visual, simplemente el dibujo de una paloma.
Puede ser un texto, como habíamos advertido antes, la realización de una actividad artística. Digamos, por ejemplo, este célebre performance de una de las figuras claves del arte de los años 70, 60, Yves Klein, en que utiliza en calidad de pinceles a sus propias modelos, mientras que ordena y dirige una orquesta que está en la parte trasera del lugar donde se realiza el performance. Este performance realizado por Vito Acconci, que consistió en masturbarse durante una semana en los bajos de una galería con el propósito de darle, inseminar, de darle energía vital, de darle una energía en el orden sexual, por así decirlo, a la galería y con ello a la institución artística de uno u otro modo, representa con su mensaje un texto igualmente, la acción performática de Vito Acconci. Igualmente puede ser una obra instalativa, que en este caso estamos viendo una de Bill Viola, que representa dos monitores que se enfrentan uno al otro, cada uno de los cuales tiene una imagen diferente. Y se cruzan entre sí las dos imágenes. Es un texto que resulta interesante dentro de esta presentación. O este tríptico célebre del año 92, hecho por Bill Viola, en el que se nos muestra un mensaje muy claro. La presencia del nacimiento de su hijo, la presencia del final de la vida de su mamá y él flotando en el medio cual si fuese un líquido de plasma o algo así por el estilo. Este tríptico representa la trilogía del nacimiento, la espera, la muerte y por lo tanto constituye en sí mismo como obra artística, tríptico de Nantes, un texto determinado. Cualquier fragmento o una obra teatral en general puede ser considerada y tiene que ser considerada en calidad de texto, más allá de lo que dicen cada uno de sus interlocutores. El texto se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no puedo hablar de un texto que esté refiriéndose a universos diversos, múltiples. El texto tiene un cierre en el orden de su universo referencial. Se refiere a esto. Este libro se refiere a cómo los semióticos o semiólogos han abordado históricamente la semiología. Este es el tratado de Humberto Eco que se refiere a las características de la semiótica vista de una manera integral, como una esfera dinámica en crecimiento, una disciplina científica. Bueno, pues el cierre semántico. Aquí no voy a buscar nada que tenga que ver con arte, acá tampoco tengo que ver con arte, o sea, simplemente hay un cierre semántico que cualifica y caracteriza el texto en cuestión. Y transmite un mensaje determinado, una comunicación determinada. Y también por la coherencia profunda y también superficial debido a la intención que tiene el creador, la figura de la creación del texto en cuestión, para crear esa integralidad correspondiente. Y también, lógicamente, de acuerdo a las características de reglas que existen para organizar un texto determinado. Algunas son las propias del nivel textual. Bueno, esto decimos que es un libro de texto referido a la semiótica. Decimos que esto es un libro de texto referido a la filosofía porque hay un nivel textual correspondiente. Pero hay también las reglas implícitas del lenguaje que se va a emplear. Si tomo un libro de arte, por supuesto, aquí van a alternarse maneras de estructurarse el lenguaje. Va a haber un lenguaje verbal que me explica las obras y las características del autor, pero también va a estar la imagen visual y por lo tanto están relacionados el lenguaje visual y el lenguaje verbal dentro del texto. Igualmente puede ocurrir en un libro de carácter científico. Va a haber gráficos, va a haber dibujos, va a haber esquemas, etcétera, que estarán conformando las reglas del sistema del lenguaje. Debo de cumplir con la ortografía, debo de cumplir con la gramática, pero debo cumplir también con las características peculiares de esa relación de diferentes tipos de lenguaje dentro del texto. Coherencia, organización, cierre semántico y comunicativo son las cualidades que tiene el texto. Podemos auxiliarnos de esta valiosa aportación que hizo Mike Ball, reconocida teórica del texto, cuando definía: un texto es un todo finito y estructurado, que se compone, decía ella, de signos lingüísticos. Ya aclaramos que estos signos lingüísticos podemos entenderlos, tenemos que entenderlo con toda la variedad de lenguajes existentes.
Admitamos entonces lo que dice Valde, que es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos, no solamente verbales, de cualquier índole. Dice además que un texto narrativo será aquel en el que un agente relate una historia, y aquí nos va adelantando un suceso que vamos a ver más detalladamente posteriormente, el sentido narrativo. Se cuenta una historia, y esa historia es una fábula presentada de una cierta manera. Una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que están causados o experimentados por determinadas figuras a los que representamos como actores o como personajes. En la vida de cada cual hay actores, no solamente el yo de cada cual, sino todos aquellos que integran mi cuento, mi texto, mi manera de desenvolverme. Bueno, pues están estructurados de cierta forma. En una obra teatral, por supuesto, hay actores, en una obra cinematográfica igualmente. Pueden existirlo en un performance, en una acción determinada, puede haberlo en una pintura, en una escultura, etc. Por supuesto que aquí hay un detalle que debemos de ir aclarando desde ahora. Mike Valde se refiere al carácter lógico y cronológicamente relacionado de estos acontecimientos. Ya veremos más adelante que esta estructura, que es la estructura más tradicional, típica de las fórmulas narrativas, pues pueden y se han ido variando significativamente y ya no necesariamente exige que sea cronológica la estructura. Y se sigue señalando Valde, un acontecimiento es la transición de un estado a otro. Los actores son los agentes que llevan a cabo estas acciones. Pero aclara que estos actores no son necesariamente humanos. Actuar se define como causar y experimentar un acontecimiento. Sabemos perfectamente que en el mundo de los filmes animados, desde hace mucho tiempo hasta la fecha, los actores pueden ser algún animal, alguna montaña, algún río. Puede haber una actuación que no sea propiamente ejercida por actores humanos como tal. Y el asunto de la forma con que se lleva este carácter narrativo en el texto tiene sus variaciones y se ha ido haciendo cada vez más complejo en la medida que va pasando el tiempo. Un texto. El texto es un mecanismo complejo, una unidad relativamente compleja. Y además de él, podemos distinguir otros tres elementos significativos que debemos de detenernos en ellos. En primer lugar, el paratexto. Paratexto. En segundo lugar, el subtexto. Y en tercer lugar, el contexto. Estas tres palabritas que son medias relacionadas, están emparentadas entre sí, tienen un significado muy importante para comprender el texto en cuestión. ¿Qué es en primer lugar un paratexto? Aquellos enunciados que acompañan al texto principal y que pueden ser el título, los subtítulos, el prefacio, el índice de materia, etc. Todo aquello que contribuye de alguna manera o de otra a determinar las cualidades y características típicas del texto como tal. El título que tiene el texto, el subtítulo que tiene el texto, el prefacio que tiene el texto o el índice de materia. Y así pueden aparecer otros elementos más. El subtexto, el segundo elemento que nos interesa, es el contenido de una obra que no se enuncia de manera expresa, que está ciertamente de forma implícita en el texto, o se convierte en algo comprensible porque el observador lo subraya, lo comprende, lo sustrae del texto en cuestión. El subtexto puede estar incluido en el propio texto en cuestión. Por ejemplo, cuando a veces colocamos una frase subordinada y hacemos una aclaración sobre alguien, sobre algo, etc., es un detalle que podemos extraer, no es imprescindible y está presente, en ese caso está explícito. Pero puede ser que leyendo un determinado libro o viendo una determinada obra de cualquier índole, entendamos que algo se nos está diciendo subyacentemente. Cuando tenemos una simple conversación con alguien, nos fijamos en sus gestos, nos fijamos en el tono de su voz, en el énfasis que pone en algo. Y cada una de estas acciones no forman parte del texto en cuestión, pero le otorgan una significación. Si alguien me está diciendo algo hermoso, bello, pero en su rostro detecto que lo que existe es un desprecio, un desaire, una fórmula despectiva,
evidentemente hay algo ahí extraño y yo eso lo percibo en la propia comunicación verbal con otro en cualquier momento. Igualmente puedo entender de que hay elementos que están presentes en la obra o ausentes de ella, pero que están incorporados y que contribuyen decisivamente a la comprensión del texto en cuestión. Y está, por último, el contexto, lo que rodea a un acontecimiento o hecho en el marco del texto en su conjunto. Marco, ambiente, entorno, que puede ser físico o puede ser simbólico. Un conjunto de fenómenos, situaciones o circunstancias en tiempo, en espacio, que rodean y condicionan un hecho. Efectivamente, no es igual que una cosa se nos presente en un marco social y cultural determinado y en otro. No es igual que una obra de arte sea instalada en un sitio expositivo o en otro. No es igual que podamos comprender la presencia de ese contexto porque ha sido estudiado por el propio autor o casualmente tiene lugar en un marco determinado. Muchas veces en una comisión, una conversación habitual con alguno, una persona que nos rodea, le pedimos autorización de que suspenda la conversación. No es este el mejor momento. No son estas las mejores circunstancias para hablar de ese tema. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al contexto correspondiente, que no es el conjunto de este ambiente, de este entorno, que puede ser perjudicial para la comunicación. Incluso a veces lo referimos al tipo de medio que estemos empleando. Mejor esta conversación no la realizamos por la vía de WhatsApp. ¿Qué nos estamos refiriendo? Al hecho cierto de que es una especie de diálogo, de chateo entre dos personas, pero quizás las condiciones que están ejerciéndose sobre el desarrollo de esa comunicación, es mejor tenerla personal, en un ambiente donde el diálogo fluya de mejor índole. Hay obras que han sido presentadas en determinados lugares, en determinados sitios. Por ejemplo, si yo quiero resaltar la importancia que tiene la institución artística, un museo, una galería, una sala teatral, una sala cinematográfica, inscribo la presentación del texto en cuestión, el filme, la obra de teatro, la obra artístico-visual, en esos espacios. Pero puede que considere de que es mejor crearle un ambiente otro. Por eso puede ser que me vaya a la calle, a una avenida, a un puente, a un espacio rural, etcétera, donde pueda realizar la presentación de ese conjunto de aspectos. Tanto el aspecto espacial como el aspecto temporal se mide en el contexto como uno de los elementos fundamentales de la obra, porque son todas estas circunstancias en las que se va a ejercer precisamente el proceso de comunicación. Es el encuentro entre el emisor y el receptor, y es donde se va a realizar plenamente el mensaje. Y entonces esta circunstancia, si lo entendemos correctamente, es lo que se denomina un contexto extralingüístico. Puede ser precisamente un contexto, como decíamos, cultural, social, educativo, histórico, económico, psicológico, apropiado o no. De esta manera, pues los elementos que están relacionados o que están presentes en la existencia de este contexto, pues son significativos o importantes para la hora de tenerlo en consideración.